Doc, me avisa para empezar a admitir a las personas. Recuérdate de permitirme Correcto, compartir mi Álvaro. pantalla. Me avisas cuando pueda compartir. Y ya voy a... No te da la opción, ¿verdad? Todavía no. Creo que ya. Ahora sí. Ya, dame un momento para aceptar a las personas. Listo, Doc. Ya ingresó la Eh, mayoría. Perfecto. Entonces, bueno, tenemos que, para realizar una correcta lectura de rayos X de tórax, hay ciertos pasos a seguir que describen los autores en los cuales realizar de manera, digamos, sistemática, para poder, digamos, realizarlo de manera completa sin dejar estructuras, a un lado y, digamos, no dejar por fuera estructuras que se nos puedan pasar desapercibidas por el hecho de que comúnmente no son evaluables o no son tomadas en consideración, ¿no? Entonces tenemos que ese orden de lectura va a ser en primera parte del diafragma, la pared torácica, que vamos a evaluar las partes blandas, el hueso, conjuntamente con el mediastino, y por último vendría siendo la parte pulmonar. Muy frecuentemente en la práctica clínica, por el tema de la rapidez, evaluamos primeramente la parte pulmonar y dejamos afuera o digamos pasamos desapercibidos distintos detalles importantes, ¿no? En los cuales que, bueno, comenzando con el diafragma, dejé la misma imagen anterior porque ejemplifica de buena manera lo que queremos evaluar a nivel de el diafragma, en los cuales, bueno, primeramente, el diafragma derecho, por la presencia de en la parte o la silueta hepática, va a tener una elevación por encima del hemidiafragma contralateral o el hemidiafragma izquierdo. Es decir, vamos a ver esa imagen la cual está justamente por encima del otro hemidiafragma, fácilmente visible en esta radiografía que, bueno, que te conserva buenos criterios de calidad, donde, bueno, ya lo habíamos mencionado, está penetrada, está bien inspirada, está centrada y está colimada. También podemos ver que esos ángulos costodiafragmáticos están bastante agudos, es decir, son bastante evaluables o bien evaluables, en el cual en la parte
derecha vemos que existe la densidad hepática y en el lado izquierdo, aunque en esta rayos X en particular no es tan evidente, sí se logra visualizar en pequeña instancia lo que vendría siendo la cámara gástrica como tal, teniendo en consideración que este es el ángulo también esplénico del colon, es decir, aquí está la presencia del vaso. Aquí en la siguiente diapositiva vemos que bueno, vamos a continuar con la lectura de esas partes blandas, donde ya habíamos mencionado que distintos tejidos como los músculos, la grasa, el aire, el parénquima, el aire que aquí se evidencia bien en la cámara gástrica, van a tener distintos tipos de densidades, unas más radiolúcidas o radiopacas con respecto a la anterior, donde se puede visualizar fácilmente las columnas de aire, por lo menos aquí visualizamos la tráquea, donde es bifurcado, donde podemos ver fácilmente su bifurcación y también, bueno, un rayos X con buenos criterios de calidad o con criterios de calidad satisfactorios. Entonces, ¿qué estamos buscando o qué vamos a evaluar en esta parte de las partes blandas? Es decir, primero valoramos a nivel de piel que el paciente no posea como tal fibromas, verrugas que puedan a nivel de rayos X evidenciarse o presentarse como una imagen que nos pueda desorientar en el momento de evaluarlo, es decir, que sea una imagen superpuesta a nivel de la caja torácica. Además de que, bueno, tenemos que tener en consideración el tejido subcutáneo del paciente, así como los pacientes eh, femeninos con una predominante grasa mamaria, es decir, que tengan senos muy voluminosos o mamas muy voluminosas o implantes mamarios, podemos evidenciar, como ya vamos a ver en distintas imágenes más adelante, densidades a nivel de la porción inferior de ese rayos X de tórax, que no son, o sea, que son, digamos, la densidad es uniforme, que no nos podemos, no lo podemos malinterpretar como procesos patológicos que esté presentando el paciente. Aquí podemos evidenciar que hay digamos, una radioopacidad que corresponde a losilios pulmonares, es decir, no corresponde a algo patológico, sino es algo propiamente fisiológico del paciente por la distribución de la anatomía que ya veníamos tocando, ¿no? Y tenemos que en esa también de partes blandas y estructuras óseas, tenemos que, bueno, aquí se dibuja de manera, práctica, lo que vendría siendo tanto los procesos vertebrales, las clavículas, las articulaciones, escápulas, el húmero, las costillas, el esternón, ya que estas estructuras tienen que ser evaluables primordialmente, bueno, en búsqueda de que no hayan procesos patológicos, no solamente traumáticos, también se pueden evidenciar a nivel de tórax, imágenes en sacabocado, de pacientes con osteoporosis, pacientes con degeneración ósea, podemos ver, o en su defecto con procesos neoplásicos, ¿no? También se pueden evidenciar distintos procesos a nivel de la parte ósea, como en el nivel de la columna vertebral, que se pueda ver tanto como patológico o los procesos normales, ¿no? Como tal, continuando con el cronograma o con, digamos, el orden de lectura de esos rayos X, tenemos que evaluar las estructuras del mediastino, donde las estructuras del mediastino principalmente van a estar, digamos, representadas por el árbol traqueobronquial, los grandes vasos, esos hilios pulmonares y el corazón, que ya vamos a ir tocando uno a uno cada uno de ellos, teniendo en consideración que, bueno, la lectura del mediastino comenzamos con ese árbol traqueobronquial que ya había mencionado anteriormente,
Tenemos aquí una imagen que dibuja ese árbol traqueobronquial. Tenemos aquí una imagen donde, bueno, se encuentra un poco pixelada, pero se logra evidenciar. Pero en esta tercera imagen, que voy a acercar un poco más, logramos ver de buena manera cómo viene esa columna de aire y se bifurca en lo que vendría siendo la carina, anatómicamente hablando, y da ese bronquio derecho y bronquio izquierdo, ¿no? ¿Qué se encuentra acá? Continuando con esos hilos pulmonares, en los rayos X no va a ser más que esas dos opacidades similares a la densidad del agua, como anteriormente lo había mencionado. ¿Y a qué va a corresponder esto? Porque son un conjunto de bronquios, vasos, nervios que desde el mediastino van a penetrar a nivel pulmonar. Y como su densidad va a ser mayor a la presente a nivel pulmonar, esta imagen, que al principio es muy parecida o similar a la densidad del agua, se va a difuminar a medida que va adentrándose a nivel pulmonar, valga la redundancia, ¿no? Al igual que el lado izquierdo, si recordamos la anatomía, la tráquea al bifurcarse, el bronquio derecho es predominantemente más largo y vertical, mientras que el bronquio izquierdo es más horizontal y corto, pero con un diámetro un poco mayor. Es por ello que evidenciamos que la columna de aire acá se prolonga aún más, mientras que en este lado vemos que en esta imagen ampliada de rayos X es un poco más corta, pero se ve también de igual manera. Entonces, ¿qué se va a encontrar en esos hilos, tanto derecho como izquierdo? En el hilo derecho vamos a tener que esa opacidad superior que vamos a evidenciar y que más adelante vamos a describir y para que veamos digamos los distintos signos radiológicos que se van a evidenciar en las arterias lobar superior y la vena pulmonar superior. Tenemos también la opacidad inferior que va a representar la arteria interlobular y o arterias intermediarias, que son estas que se ven hacia la parte inferior. Mientras que en el hilo izquierdo vamos a tener también en su parte superior la vena y la arteria lobar superior, pero a su diferencia vamos a tener que es la arteria principal izquierda y la arteria lobar inferior la que se va a ver evidenciada en la parte inferior. Entonces, acá vamos a tener que, bueno, se puede ver acá los distintos procesos en los cuales está la arteria lobar superior, que lo habíamos mencionado, la vena y las arterias intermediarias, que era la que hacía mención. En su vez, en el lado izquierdo tenemos la principal, o la pulmonar izquierda, tenemos las arterias y la vena en la parte superior, y lo que se va a ir hacia lo más caudal es la arteria lobar inferior. Entonces tenemos que esa arteria pulmonar interlobular y las arterias pulmonares principales. Entonces, aquí vemos como el paquete hace la deflexión. Aquí vemos cómo hace el cambio anatómico y de nuevo traigo a colación esta imagen que es bastante ilustrativa, donde vemos de igual manera eso que se dibuja en la anterior lámina, que es la deflexión del lado izquierdo y el cambio que realiza el bronquio izquierdo que va de transversal a inferior. Continuando con la lectura de ese mediastino, continuamos con la silueta cardiovascular, en lo cual vamos a evidenciar que, bueno, vamos a tener la vena cava superior, la aorta ascendente, esa aurícula derecha, tenemos la aurícula izquierda, su arteria pulmonar, el callado o botón aórtico, y tenemos ese ventrículo izquierdo, en lo que aquí vemos lo que anteriormente les mencioné, ese botón aórtico, este, la vena cava superior, la aurícula derecha del corazón, la arteria pulmonar,
Y tenemos que ese ventrículo izquierdo que vamos a ver de este lado, ¿no? Como les había mencionado, las pacientes femeninos que presenten senos voluminosos o en su defecto este, pacientes de edad avanzada donde el seno tiene o las mamas tienden a tener una caída natural, se van a evidenciar como imágenes radio opacas superpuestas a la caja torácica. Es decir, se puede diferenciar que lo evidenciable aquí en la grasa a nivel del tejido mamario está por encima de la caja torácica, que es lo que evidenciamos de fondo, ¿no? Y continuando con que vamos a evaluar en esta silueta cardíaca, vamos a evaluar ese índice cardiotorácico, que es algo muy importante para poder determinar el estado del corazón en cuanto al tamaño en relación a la caja torácica. Es decir, eso no es más que el tamaño que ocupa el músculo cardíaco de la caja torácica en cuestión. En condiciones normales, esto no debe ser mayor al 50%. Estas mediciones son fácilmente realizables en rayos X en los cuales poseamos el acetato o en su defecto tengamos imágenes digitales que nos permitan colocar o realizar las mediciones, ¿no? Colocar reglas en los cuales vamos a tener un diámetro que se va a tomar desde la mitad del cuerpo vertebral hacia el diámetro mayor de la aurícula derecha y de la porción medial al diámetro mayor del ventrículo izquierdo. Entonces, de la porción medial o de la línea que vamos a trazar del medial del cuerpo vertebral a la aurícula derecha y lo que vamos a trazar va a ser considerado A, perdón, y de la punto medial a la porción más distante del ventrículo izquierdo va a ser considerado B. A y B se va a sumar para tomar el diámetro mayor de la silueta cardíaca. ¿Por qué se realizan dos puntos? Porque, bueno, diversos autores determinaron que si se hacen una sola línea, podemos tener, digamos, variaciones por milímetros o hasta centímetros bastante considerables, sobre todo cuando la silueta cardíaca va a presentar una remodelación donde se va a hipertrofiar más hacia su porción basal, no hacia su porción apical, por lo que la parte B va a ser evaluable, va a ser mucho mayor que la de A y vamos a perder tamaño de A. Es decir, lo que intentamos es tomar el diámetro mayor en conjunto, pero sin trazar una línea completa, porque existen variaciones. Eso es lo que se describe en la literatura. Entonces, A más B entre C y C no va a ser más que el diámetro mayor de la caja torácica que vamos a presentar, el diámetro mayor transversal, evidentemente, ¿no? Es decir, una línea que atraviese la caja torácica en sentido horizontal o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como lo queramos apreciar, pero que sea el diámetro mayor evidenciable de esa caja torácica. Eso nos va a dar en una escala de eh, porcentaje cuando lo multiplicamos por 100, es decir, A más B entre C por 100. Eso nos va a dar el porcentaje. Porcentajes mayores al 50% se pueden considerar como cardiomegalia en pacientes, en los pacientes. Aquí es donde toma realmente importancia lo que habíamos hablado en diapositivas anteriores, porque tomamos en consideración una proyección postero-anterior y no una antero-posterior, porque esta silueta cardíaca la vamos a ver agrandada en relación
a una proyección póster o anterior, dándonos falsos positivos de cardiomegalia. Por eso es que en las proyecciones en las cuales vamos a poder realizar este índice cardiotorácico, predominantemente son las proyecciones póster o anteriores. Por último, en cuanto al orden de lectura de de estas rayos X de tórax, vamos a evaluar la parte pulmonar o el parénquima pulmonar, donde vamos de manera, digamos, semiológica a dividir el pulmón en segmentos, como ya lo conocemos, en los cuales, debido a las cisuras que más adelante vamos a ver o a visualizar, eh, pero aquí lo adelantamos, el tórax, perdón, el pulmón derecho o el hemitórax derecho en el pulmón va a poseer dos cisuras, una cisura mayor y una cisura menor, perdón, mayor y menor, en la cual nos va a poder dividir el pulmón en tres lóbulos, que se va a conocer como lóbulo superior, medio e inferior. A su vez, hay una sola cisura mayor en el pulmón izquierdo que lo va a dividir en superior e inferior. Si podemos ver de manera didáctica, vemos que las cisuras mayores son prácticamente o dividen prácticamente la anatomía del pulmón en dos partes iguales. Si tomamos en consideración el cambio anatómico que realiza el pulmón izquierdo por la silueta cardíaca, pero la cisura menor es la que va a dividir en ese lóbulo superior y medio, ¿no? A su vez, vamos a tener porciones como son las apicales, la anterior la anterior y la posterior, que son evidenciables tanto o son correctamente evaluables en ambas proyecciones. Es decir, las proyecciones son complementarias, no son para una correcta evaluación de rayos X, se debería poseer ambas proyecciones, tanto la posterior anterior como la lateral, ya que en proyecciones posterior anteriores no vamos a poder evaluar de manera correcta las partes o los segmentos o las porciones posteriores pulmonares. Esto es lo que cobra realmente importancia al momento de, bueno, tener ambas proyecciones al momento de evaluar, ¿no? A su vez tenemos que, bueno, el lóbulo medio se divide en interno y externo, que aquí vemos que en la porción lateral solamente es evaluable de externo, en la porción inferior tenemos que tiene su porción apical, interna, anterior, exterior y posterior, en donde la anterior y la externa son evaluables de forma en la proyección posterior anterior, mientras que las proyecciones apical, externo, posterior y anterior son evaluables en la lateral. A su vez, de la misma manera, vemos que están los segmentos apical posterior o apico posterior, el anterior, el externo e interno, como ya habíamos mencionado en el anterior, y los distintos segmentos. El orden nos permite, digamos, de manera, comparar de manera semiológica el mismo abordaje que realizamos al momento de la ocultación o de la parte clínica. Es por eso de que, bueno, no debemos olvidar de ninguna manera que esto está en estrecha correlación con la clínica de nuestro paciente. No podemos hacer una disociación radiológica o semiológica del paciente, aunque en ciertas situaciones patológicas esto pueda evidenciarse, pero tenemos que considerar que, bueno, la clínica siempre va a prevalecer en este medio, ¿no? Por lo tanto, tenemos que recordar siempre que somos, bueno, clínicos, somos médicos clínicos. Como comenté anteriormente, tenemos que, para culminar en la parte pulmonar, tenemos que están las pleuras y cisuras, donde las cisuras que habíamos mencionado o que estaban ejemplificadas
la anterior diapositiva donde estaban dibujados de manera esquemática, aquí se puede evidenciar donde están las cisuras tanto menores como la cisura mayor. Aquí en la leyenda se puede o se describe que bueno, esta pequeña densidad triangular que es evidenciable a este punto es la unión de la cisura o el contacto de esa cisura con el ángulo diafragmático, ¿no? Que también es evidenciable en esta parte. Sin embargo, aquí la misma literatura describe de manera bastante didáctica o en manera de dibujos, ¿no? Lo que vendría siendo las cisuras accesorias o esos pequeñas invaginaciones que va a realizar esa pleura parietal a nivel pulmonar, que no lo va a dividir por completo, sino que va a generar esas imágenes que podemos visualizar, teniendo en consideración que esto que vemos acá, que es lo más largo, son esa cisura mayor. Y bueno, tenemos el 4 como podemos ver, son las cisuras menores accesorias, las cisuras pósteros anteriores que son visibles acá. Aquí también tenemos la 2 cisura postero superior accesoria. Y tenemos la cisura de la vena ácido que se puede evidenciar a esta altura. La tercera sería la accesoria inferior o paracardíaca. Ya para culminar, ya lo que vendría siendo esta clase de fundamentos de radiología, tenemos que, bueno, quise traer aquí digamos, a colación en una perspectiva futura y una conclusión. Entonces tenemos que esa radiología desempeña un papel crucial en la medicina moderna, ofreciendo herramientas diagnósticas y tratamiento esencial. A medida que la tecnología avanza, se espera que esa radiología continúe evolucionando, brindando imágenes cada vez más precisas y seguras para mejorar la atención médica. Sin más que agregar, muchas gracias. Muchas gracias, doctor José. Este, agradecidos por este inicio del programa de imagenología, agradeciendo a todos también por su asistencia y mañana continuamos con el bloque de rayos X. Hablaremos sobre la patología alveolar. Bueno, sin nada más que agregar, nos vemos el día de mañana a eso de las 5, 5:30. Igualmente estaremos informando por el grupo académico. Muchas gracias para todos.